Hola, soy Gabriel Colchán y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente. Titulares. Líbano recibe el eco por una posible confrontación entre Estados Unidos e Irán, ya que Israel multiplica sus ataques en contra de objetivos de Hezbollah. Les explicamos por qué crece la presión sobre el Líbano cuando a la par aumenta la tensión entre Washington y Teherán. En Irán, los estudiantes volvieron a manifestarse tras más de un mes de la sangrienta represión del régimen islámico. En las universidades de la capital y otras ciudades, estudiantes en contra y a favor del modelo ayatolá se enfrentaron mientras el gobierno les advirtió con cruzar sus líneas rojas. Y en la franja de Gaza, el cruce de Rafah reabrió, pero a cuentagotas. Miles de pacientes, muchos en condiciones graves, están a la espera de poder recibir tratamiento en el exterior, pero dependen de Israel para poder salir. Empezamos en Líbano porque mientras se incrementa la presión entre Estados Unidos e Irán a la espera de una potencial intervención militar de Washington, Beirut teme las consecuencias de una guerra entre sus vecinos. Y de hecho, en las últimas semanas, Israel, que ataca casi diariamente al Líbano a pesar del cese el fuego, intensificó sus ataques sobre el este y sur del país para prevenir una participación del grupo Hezbollah en caso de una guerra. Israel incluso amenazó con atacar el aeropuerto internacional de la capital libanesa si Hezbollah se viera implicado en el conflicto. El primer ministro libanés llamó al grupo chiita a no involucrarse, temiendo las represalias de Israel. Hezbollah, muy debilitado después de haber abierto un frente de apoyo a Gaza tras el 7 de octubre de 2023, aún no ha dado detalles de sus intenciones. Nuestra corresponsal en Líbano, Ethel Bonet, nos envió este informe. Los ataques israelíes en el Líbano se intensifican en el contexto de la tensión regional entre Estados Unidos y Irán. El pasado 20 de febrero, un bombardeo israelí en el Valle de la Bekaa mató al menos a 8 miembros de Hezbollah, 2 de ellos de alto rango, en lo que se considera un golpe estratégico contra la capacidad militar del grupo chií. Israel ha elaborado una lista de 1.200 objetivos en el Líbano que podrían ser atacados si Hezbollah entra en un conflicto con Estados Unidos e Irán. Entre ellos, Israel ha advertido indirectamente que golpearía infraestructuras civiles, incluyendo el aeropuerto de Beirut, como medida disuasoria. El movimiento busca, por un lado, evitar que Hezbollah despliegue misiles en caso de un enfrentamiento regional, y por otro, presionar políticamente al Líbano y debilitar las capacidades de respuesta del grupo militar. Mientras tanto, Washington ha ordenado la evacuación del personal no esencial de su embajada en Beirut, anticipando un posible conflicto más amplio. Hezbollah, por su parte, se prepara para un escenario de guerra. Medios saudíes informan que oficiales del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución iraní supervisan la preparación militar del grupo y refuerzan sus posiciones estratégicas, incluyendo unidades de misiles y centros de comando. Desde Beirut, las autoridades libanesas llaman a la calma e insisten en que Hezbollah no se involucre y que la infraestructura civil se mantenga protegida, recordando el alto costo del conflicto anterior. El riesgo de escalada sigue siendo alto y Israel combina disuasión preventiva y presión regional, mientras Líbano trata de mantenerse al margen de un conflicto que podría extenderse a todo Medio Oriente. Vamos ahora a Irán porque en este momento de máxima tensión entre Washington y Teherán, los estudiantes iraníes volvieron a manifestarse desde que retomaron las clases, especialmente en las universidades de Teherán y Mashhad. Jóvenes vestidos de negro en homenaje a las víctimas de la represión de enero se enfrentaron a los estudiantes que apoyan a la República Islámica. Los manifestantes lanzan así un desafío al protestar considerando la sangrienta represión que dejó miles de muertos en enero. En respuesta, el gobierno iraní advirtió que no deben cruzar las líneas rojas como quemar banderas, por ejemplo. Para analizar el tema nos acompaña Javier Guerrero, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Navarra y especialista en la historia contemporánea de Irán. Hola Javier, primero te pregunto, ¿cómo explicar estas nuevas manifestaciones después del movimiento de diciembre y enero que fue reprimido con tanta violencia? Bueno, las manifestaciones que estamos viendo ahora mismo en Irán obedecen también a las tradiciones del chiismo imperante en Irán. En el chiismo es tradicional guardar un periodo de luto de 40 días después de que ha muerto alguien
Y en este caso, pues la semana pasada se cumplieron los 40 días después de la masacre de los manifestantes de principios de enero. Y aquí se está replicando un poco el formato de protesta que se dio con la Revolución Islámica de Irán en 1978-1979, que empezó también en enero de 1978, empezó con unas manifestaciones en las que murieron algunos estudiantes, y a los 40 días, una vez se cumplió el periodo de luto, cuando la gente regresaba a los cementerios para honrar a los caídos hacía 40 días, pues eso daba lugar a nuevas protestas. Y es un poco lo que está pasando ahora mismo aquí en Irán, ¿no? Solo que esta vez, en vez de contra la monarquía, contra la República Islámica. Aparte de eso, hay razones más de fondo. Una es que Irán tiene la capacidad de reprimir violentamente las manifestaciones, pero Irán no tiene ni la capacidad ni la voluntad de solucionar los asuntos que llevan a la gente a protestar, a manifestarse. Porque por un lado la gente está protestando por la falta de libertad política, la falta de un espacio político abierto en el que sus demandas puedan ser escuchadas, y la República Islámica no tiene la voluntad de democratizarse, de ampliar ese espacio político. Y por otra parte, la gente está saliendo a las calles espoleada por esta pésima situación económica, y la República Islámica no tiene la capacidad de mejorar esa situación económica. Con lo cual, por mucho que las manifestaciones se repriman de una forma violenta o exitosa por parte del régimen, pues estas manifestaciones están abocadas a repetirse, a surgir de nuevo en cuestión de semanas o en cuestión de meses, porque los asuntos que provocan esa insatisfacción social, ese hartazgo social, pues siguen estando latentes, ¿no? Porque el gobierno bien no quiere resolverlos o bien no tiene la capacidad de resolverlos. Se han escuchado consignas a favor de la antigua monarquía, como por ejemplo, larga vida al rey. ¿Cómo explicar que estos jóvenes que no han conocido este antiguo régimen están pidiendo el regreso de la monarquía? Bueno, hay una nostalgia creciente en Irán por el periodo de la monarquía Pahlaví. En parte es el resultado de las historias que sus padres y sus abuelos les han contado sobre ese periodo que nunca llegaron a conocer. En parte es también por la difusión en redes sociales de imágenes, de vídeos tomados en Irán en los años 70, pues que han despertado esa nostalgia por una época que nunca llegaron a conocer, en la que nunca llegaron a vivir, ¿no? Y contrastan esa época pues con la situación en la que se encuentran actualmente, ¿no? Esas imágenes de ese bullicio en las calles de Teherán, cómo vestían las mujeres, los comercios, y lo comparan con la situación actual, y la diferencia pues es palpable, ¿no? También ha ayudado mucho la labor que ha hecho Faradiva, la emperatriz de Irán, a través de entrevistas y documentales, pues de rescatar la memoria de su marido, del Shah de Persia, y de reescribir un poco lo que fue ese periodo histórico. Pero Javier, también se conocen la represión y los abusos que marcaron este periodo. Ha habido una narrativa impulsada también por la República Islámica durante décadas para justificar la Revolución Islámica y para legitimarse como República Islámica, que ha puesto el acento en toda la represión política que había en la época del Shah, en todos los casos de tortura, de detenciones arbitrarias, de presos políticos, de ejecuciones, ¿no? Pero es verdad que según ha ido pasando el tiempo y esa represión política que existía en la época del Shah, pues contrasta con una brutalidad muchísimo mayor con la República Islámica, pues esa falta de libertades políticas en la época del Shah pues ha quedado más relativizada entre las nuevas generaciones, ¿no? Y especialmente si lo comparan pues con la realidad que han vivido en las últimas décadas, ¿no? Donde esa mano dura ejercida por el Shah pues palidece en comparación con la mano dura que ha ejercido la República Islámica en las últimas décadas. Y eso ha llevado pues a relativizar o a minusvalorar pues todo ese otro aspecto de la monarquía del Shah, que es real, en el que había un autoritarismo político, en el que no había libertades políticas, ¿no? Y rápidamente, ¿cómo describir la situación actual entre Washington y Teherán, considerando que pues, Estados Unidos parece listo a atacar en cualquier momento y por su parte Irán dice que hay progresos en las negociaciones? Bueno, ahora mismo lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán pues es una partida de póker, ¿no? En la que ninguno de los dos lados quiere ceder, ambos lados han subido la apuesta, pero ninguno de los dos lados, ninguno de los dos bandos quiere una guerra. Trump ha ordenado este despliegue militar para forzar una capitulación de Irán, para forzar a Irán a aceptar sus líneas rojas en las negociaciones.
Irán ha respondido a este órdago de Trump con otro órdago, ¿no? Y amenazando con que cualquier ataque por parte de Estados Unidos contra Irán, por mucho que sea un ataque limitado, pequeño, simbólico, aunque sea un ataque que no ponga en riesgo la continuidad de la República Islámica, pues conllevaría una respuesta de Irán que acarrearía una guerra regional, acarrearía una guerra que se prolongaría durante días o durante semanas, ¿no? Con lo cual nos encontramos ante dos órdagos, ante dos posturas que no quieren ceder. Y bueno, pues al final uno de los dos órdagos demostrará ser un farol y habrá una de las partes que tendrá que ceder, ¿no? Bien Trump rompiendo alguna de sus líneas rojas y aceptando un acuerdo con Irán que no era el que buscaba, o bien Irán, si al final es atacado, pues no respondiendo de la forma contundente que prometieron, ¿no? Gracias, Javier, por tu análisis. De acuerdo, muchas gracias. Y pasamos ahora a la Franja de Gaza. El 2 de febrero Israel abrió parcialmente el cruce de Rafah, que mantenía cerrado desde mayo de 2024. Es la única puerta de salida de Gaza hacia Egipto y el único contacto limitado con el exterior. Entre las urgencias, miles de pacientes con diversos diagnósticos, muchos graves, necesitan ser atendidos en otros países debido a que el sistema sanitario de Gaza, ampliamente dañado por Israel, no tiene la capacidad de recibirles. Hasta el momento, algunas decenas de personas han podido cruzar la frontera diariamente, mientras miles aún esperan para poder salir o entrar. Veamos el informe. En el hospital de Sheikh Suweid, en el noreste de Egipto, Halema acompaña a su cuñada amputada. Hace parte de los cientos de pacientes que fueron evacuados desde que reabrió parcialmente el cruce de Rafah el 2 de febrero. Acompaño a la herida Iman al-Raei. Soy su cuñada. Todos sus hermanos fueron martirizados. La razón por la que nos fuimos es que los productos sanitarios básicos no están disponibles, ni siquiera cuando estábamos en los hospitales. Así que tuvimos que solicitar tratamiento afuera para poder ayudarla. A consecuencia de la incesante embestida militar de Israel en Gaza y el bloqueo aún parcial de la ayuda humanitaria, el enclave palestino carece de personal médico, medicamentos y equipos para hacer frente a las muchas necesidades de los pacientes gazatíes. Según el Ministerio de Salud de Gaza, alrededor de 20.000 gazatíes, entre ellos más de 4.000 niños, esperan para recibir atención médica en el extranjero, muchos con cáncer o gravemente heridos. Al ritmo actual, tomaría más de un año en evacuarles por completo. En las cuentas de las autoridades sanitarias del enclave, desde mayo de 2024, 1.360 pacientes han muerto esperando una salida para recibir atención médica en el exterior. Llegamos hacia el final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros.